Hola, buenas tardes, equipo. Bienvenidos una tarde más. Hoy, 27 de diciembre. Ya hemos pasado, digamos, el primer tramo de fiestas de esta fiesta navideña. No queda aún Nochevieja. Pero nada, espero que hayáis pasado bien estas fiestas de Navidades. Y nada, dicho esto, vamos a meterle un poco de caña al tema del análisis técnico. Vamos a empezar, como siempre, en el BIS. Hoy vamos a analizar el tema de acciones. Hay de acciones, perdón, no, el tema de índices y nada, vamos a empezar con el BIS. Fijaos que ahora estamos ya en unas fechas que la volatilidad es más pequeña, ¿no? Digamos, hay menos volatilidad, hay muchas, digamos, inversores de vacaciones, entonces el movimiento son, digamos, más pequeños. Así que nada, el VIX se mantiene en el torno de los 20, estamos dentro de esta zona cercana de soportes. Ya comenté que teníamos esta directriz bajista que la habíamos roto, el soporte está, digamos, de momento lo ha respetado, estamos moviéndonos en esta zona, digamos, un poco triangular, forma triangular, a nivel RSI, un poco de divergencias, no divergencias, no está haciendo divergencias, pero digamos que el tiempo, que ahora la volatilidad está siendo peor, pero peor no, perdón, más pequeña. Así que nada, vamos a empezar con los índices, vamos a empezar con el Dow Jones. El Dow Jones, fijaos, a nivel al time frame diario, vamos a bajar un poco esto. Tenemos aquí activado un doble techo que prácticamente lo habría cumplido el objetivo o casi. Estamos en esta zona, a más corto plazo tenemos esta zona de soporte rota. Estaríamos ahora mismo haciendo ese posible pullback a la zona de soporte que se convertiría en resistencia y de ahí movimientos mejor bajistas. También tenemos esta directriz bajista rota. Siguiente zona un poco de relevancia sería esta zona de aquí, a nivel más corto plazo, que sería este último soporte, que en este caso, pues digamos que volveríamos, bueno, si en este caso rompiera esta zona, digamos que volvería digamos, a la senda de esta directriz bajista. Sí que es verdad que este último máximo lo rompió brevemente, y aquí fijaos la entrada de volumen bajista que hizo. Así que de momento estamos en esta zona gran fuerte, es una zona de mucha relevancia, donde tenemos soportes y ahora tenemos resistencia, creo que el mercado no lo va a superar, creo que se esperan movimientos bajistas. Directriz bajista alcista rota, mínimo anterior roto, falta este y si rompiéramos este, pues nada, indicaría el precio más para abajo. Pero de momento creo que eso lo mejor ya sería a principio de enero, una cosa así, porque ahora en estas fechas pues calculo que bueno, creo que la volatilidad será pequeña. Creo que ahora mismo se mantendrá aquí lateralizado lo que viene siendo esta semana. Y a partir después de Reyes, ¿no? Después de la primera semana de enero, creo que el tema del volumen volverá a ser el normal. Luego el Nasdaq. El Nasdaq, fijaos, el Nasdaq no tiene ningún secreto. Estamos en un canal bajista bastante claro. A nivel semanal yo ya comenté que esta zona, la siguiente, era una zona, para mí, una zona donde el precio iba a llegar aquí, sí o sí, por el tema de esto era antes del COVID, entonces es una zona donde aquí bajó todo el tema de COVID, luego subió este movimiento alcista y creo que se tiene que equilibrar por lo menos mínimo esta zona de aquí. Entonces creo que para mí el objetivo a más corto plazo del Nasdaq creo que sería esta zona aquí, que sería esos mínimos, no, entiendo, esos máximos de antes del COVID. Pero a nivel diario ahora mismo tenemos pues esta zona de soporte que de momento está llegando a ella. Aquí no hay mucho que ver, salvo que nada, si rompe este soporte, pues directamente nos iríamos a esta zona de aquí, pero prácticamente creo que rápidamente. Y si en caso de que no rompa, pues seguiremos viendo movimientos alcistas, pero creo que la estructura alcista de momento sigue intacta, máximos y mínimos decreciente totalmente. El SP. El SP me interesa un montón. El SP, deciros que este SP ya cierra la operativa. Llegado por este punto, prácticamente cerra la operativa, así que nada, esto voy a eliminar. Y aquí ya el SP ya eliminé, o sea, prácticamente para lo que me quedaba
Y a nivel diario, fijaos que este posible doble techo o hombro, cabeza, hombro ya había prácticamente llegado a estar cumplido. Aquí no me calenté mucho la cabeza y por esta zona de aquí, por este pico más bajo, creo que cerré la operativa. Fue la semana pasada. Esto fue el 22, que sería jueves. Entonces prácticamente cerré aquí la operativa. Entonces esto prácticamente vamos a eliminarlo y ya está. El SP seguimos prácticamente también en un canal bajista. Este objetivo que sería antes del pre-COVID también es, digamos, eh, que sería como objetivo, que aún no le llega. Y nada, estructura prácticamente igual que el Nasdaq, máximos y mínimos totalmente crecientes, directriz alcista rota y prácticamente objetivo, bueno, objetivo este cumplido a corto plazo. Siguiente zona de relevancia, pues creo que la que está. Creo que si rompiera este soporte de aquí, es ahora mismo el que, digamos, el que empieza todo este segundo movimiento de este segundo tramo. Esta zona es importante. En caso de que rompiera esta zona, pues prácticamente seguiríamos viendo movimientos bajistas a la baja. En caso de que no, pues seguiremos viendo a lo mejor un poco de movimiento alcista, pero creo que ni siquiera vamos a entrar en un mercado bajista. Ahí, perdón, un mercado alcista. Creo que esta directriz va a ser muy difícil de romper. El Russell 2000. Fijaos, el Russell 2000 es otro activo que cerré el otro día. También lo cerré, creo que fue el mismo día que este, el día 22. Digamos, aquí más o menos por esta zona de aquí. Ya cerré también el Russell 2000. Así que otro. Lo cerré ya porque estábamos en unas fechas de poco volumen. Lo cerré también por el caso de que se hiciera ese rally de Navidad. Pero ya he comentado muchas veces que el rally de Navidad para mí creo que este año se ha adelantado un poco, que ha sido todos estos movimientos alcistas que hemos tenido anteriormente, ¿no? Digamos, todo este movimiento que hizo el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones, todo este movimiento, sobre todo el Dow Jones y el Nasdaq son los más vistos. Para mí creo que comenté que el rally de Navidad ya se hizo y se hizo este movimiento, que se había adelantado, digamos, un poco. Así que, pero de todas formas, ya llegando casi al objetivo, preferí cerrar las operativas. Entonces, prácticamente aquí seguimos en una zona. El Russell 2000 seguimos en esta, digamos, en esta zona, posible canal o posible embudo, ¿no? También comenté que esto era posible, no me gustaba operarlo porque no me gusta esa formación, que podíamos tener un hombro, cabeza o hombro, en este caso de continuidad, que en realidad mi operación fue basada un poco en esa, más que nada porque teníamos aquí una zona de soporte, 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 resistencia, resistencia. Volvemos a hacer soporte, resistencias y más resistencia. Entonces, esta zona para mí me parecía interesante por la zona en la que estábamos, está morada, y al mismo tiempo por la directriz. También un poco por la línea móvil de 200. Entonces, por ese motivo hice un poco esa operación bajista. Con objetivo principal era esta zona de aquí, pero nada, llegando casi al objetivo, había cerrado Nasdaq, estaba la operación bastante bien, así que la cerré. Todo lo que sea beneficios es bienvenido. Y nada, esta zona de aquí creo que es importante. Fijaos que el Russell 2000 sí que lleva la zona esto, la zona de antes del bichito, y ya ha llegado a esta zona, pero en caso de que rompiera esta zona, pues ya analizaríamos más cosas. En primer teoría, pues podríamos buscar esa duplicidad de este hombro de cabeza, hombro de continuidad, pero no sería para mí, digamos, digamos, la formación que más destacaría en este momento. Vamos a los europeos. El Luque 100, la verdad es que está un poco en esta zona. Estamos en Luque 100 nivel diario. Fijaos que estamos en una gran zona lateralizada. Esta zona de aquí creo que son los máximos históricos. De hecho, estamos en esta zona, más corto plazo, tenemos esta zona, gran zona lateralizada. Aquí está la zona media. Y aquí no hay mucho que esperar. Yo tenía una operación, una orden limitada aquí arriba. El precio no llega a cogerme esa limitada. Así que nada. Directriz alcista rota, digamos que zona más relevante a romper. Mejor si ya no por zona, si ya no por Fibonacci, estaremos hablando que Fibonacci estamos en el 38%, más menos, de 50 a 61. Aunque si fuera por zona lateralizada, digamos que
creo que el Fiche 100 debería ir a buscar esta zona de aquí, que sería el objetivo. De hecho, mi operativa en este caso en el Fiche sería buscar algún corto, buscando. Depende de lo que cogiera. Primer objetivo sería la zona media, que sería esta zona de relevancia. No tenemos techos, 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 suelos, suelos, más suelos, suelos, techos. Y aquí sería suelo. Pero para buscar este primer objetivo debería tener una entrada mejor. Aquí no me da la entrada porque el stop loss debería estar por aquí arriba. Entonces, de momento, ahora mismo en time frame diario en el UK 100, en el FTSE 100 no lo veo. El IBEX 35. El IBEX 35 prácticamente igual. Aquí teníamos la zona destacada en directriz. Este techo era un techo bastante relevante que prácticamente llegó digamos, a tocarlo. Directriz alcista rota. Ya comenté un poco que esta zona sería la siguiente zona de relevancia y en caso de que rompiera esta zona, su siguiente objetivo para mí sería esta zona de aquí. De momento la ha respetado y ya está. Buscar lo mejor el que esta zona de aquí no la supere. Y en caso de que llegara a esta zona de aquí, pues a lo mejor podríamos replantearnos una entrada en corto con un stop por arriba de estos máximos, pero lo único que me pararía un poco sería esta directriz. Porque a lo mejor puede tener algo de fuerza en buscar ese nuevo toque a esa directriz. Si en caso de que el precio llegue a esta directriz, creo definitivamente que aquí hay una entrada en corto bastante interesante. En caso de que llegara aquí, si llega aquí, sí, aquí no hay que tener duda. Si llega a esta zona de aquí no hay que tener miedo a pegarle. Aquí me da más reparo por el tema de si pega algún movimiento fuerte alcista y llega a esta zona de aquí. Ese es el único. Y nada, en caso de que rompa esta zonita de aquí, pues nada, seguimos viendo movimientos. De todas formas, hay que ver cómo actúa aquí, si en caso de que llegue aquí. Si aquí llega y actúa y nos hace una vela muy interesante de cambio donde nos puede permitir poner un stop loss tranquilo, pues perfecto, se puede meter. Pero si no, de momento, a esperar. De todas formas, esta semana no espero movimientos muy bruscos ni nada. Creo que el mercado va a estar bastante tranquilo y ya está. No creo que haya movimientos. En el DAX prácticamente una cosa similar. Sí que llegamos a esta zona, no llegamos a esta zona que me interesa bastante. Aquí se activa un doble techo de la rotura. Prácticamente este doble techo ha llegado a su objetivo. La siguiente zona de alta relevancia, digamos que puede ser esta de aquí, que coincidiría prácticamente en esa zona media. Fijaos, tendríamos estos mínimos, mínimos. Aquí podemos tener máximos, máximos, mínimos, máximos otra vez. Y estaríamos hablando de que prácticamente sería una zona prácticamente media de este posible lateral. Bueno, no zona media de posible lateral porque no sería un lateral, pero sí que la siguiente zona de relevancia. Este sería un buen primer objetivo. Aparte creo que coincidiría también con un 50% más menos de FIO. No, cojones. ¿Dónde estaba eso que he cogido? ¿Esto dónde estaba? Aquí. Sería esa zona de aquí. Mira, voy a borrar. Esto es en semanal, en diario, pues nada. Pero de momento, ahora tranquilo. Si sigue subiendo y llega a esta zona, pues claro, como siempre, si llega a esta zona de aquí, pues aquí hay que meterle con todo. De momento es para subir, fijaos, mínimos, mínimos y puede ser estos máximos. Ahora está la siguiente zona de relevancia. Y aquí puede haber un testeo. O sea, en esta zona de aquí, si aquí nos deja alguna entrada, algún tipo de vela, digamos en esta zona de aquí, nos deja algún tipo de vela interesante, como podría ser un tipo como esta, o algún tipo de envolvente, estaría interesante el poder probar una entrada bajista, probarla, no meterle con todo, perdón, porque con todo sería aquí arriba, porque el precio puede seguir subiendo para mí buscar esta zona aquí. Pero aquí sí que se podría a lo mejor hacer un intento de prueba con un poco lotaje y de ahí ver movimientos bajistas. Lo bueno es que en este tipo de operaciones podemos aquí poner un objetivo
pero con posibilidad de seguir bajando el siguiente objetivo, que sería este de aquí abajo. Este siguiente sería la siguiente zona relevante. Porque en caso de que rompiera esta zona de aquí, sin duda nos vamos aquí. Entonces aquí podríamos sacar, sería con un pequeño beneficio y el resto dejarlo correr. Y aquí sí que es verdad que aquí habría que ver dónde poner el stop claramente. Como primer stop, el stop más seguro sería esta zona de aquí. Pero si por esta zona aquí nos hace una vela interesante, tipo esta, un hombre colgado, pues se podría poner el stop por encima de la vela que formara aquí. Pero de momento, vamos a ver qué pasa. Hay que tener paciencia. El K40 sigo dentro, estamos protegidos con break-even. Fijaos que el K40 sí que se ve una zona más lateralizada. Estamos en la parte alta, hemos entrado, un doble techo. La zona esta me parece una zona muy interesante. A esta zona de aquí. Mi break-even está por encima de esta zona. Estamos viendo ese posible rotura y ese posible testeo a esta zona de soporte, soporte, soportes. Y de ahí podríamos ver esos movimientos bajistas, que más o menos la siguiente zona para mí sería esa zona media, que es donde tendría yo, en este caso, mi profit. Aunque aquí esa zona media, esa zona de relevancia no se ve muy clara, porque no se ve muy clara. Lo bueno de esta operativa es que, como he comentado antes, podríamos dejar correr como objetivo esta zona de aquí. Esta sería una buena segunda salida. Aquí tendremos el primer objetivo y aquí tendríamos, sin duda, el segundo objetivo. De momento la operativa va bien, ya está en break-even, las otras dos que hemos visto hemos cerrado, así que nada. Luego el Italia. Lo único malo del Italia es que no he podido poner un break-even por el tema de que se podía poner en esta zona de aquí. Aquí en esta zona, protegiéndonos, porque aquí ya rompimos, soporte, soporte, rompe, hace. Esto no sería un pullback. Digamos que a lo mejor la zona más interesante sería esta de aquí. Que fijaos, rompe, o sea, soporte, rompe, testeo, y de momento está respetándolo. Entonces, a lo mejor el break-even lo estaría poniendo por aquí. Echaré un vistazo y estaría poniéndolo por aquí. Su primera salida sería esta zona se ve más clara. Si vemos un poco el historial, fijaos, soporte, resistencia, resistencia, pasaría a través de soporte, donde teníamos ese primer objetivo. Y el segundo objetivo, esta zona de aquí. La entrada me parece una zona súper interesante, máximos, 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 mínimos, mínimos, perdón, exacto, máximos, máximos, mínimos, mínimos. Entonces me parece una zona interesante, la entrada me parece buenísima. Y nada, vamos a ver qué pasa. El Eurostock prácticamente igual, prácticamente visto uno, prácticamente vistos todos, pero hay que comentarlos todos. Zona muy relevante, soporte, 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 luego tenemos resistencia, volvemos a tener resistencia, directriz alcista rota, este techo no supera el anterior o lo supera muy poquito, y nada, vemos esos movimientos mínimos decrecientes y nada. Zona de relevancia, en principio, era esta de aquí, me parecía esta interesante, pero como no tenía muchos toques, he bajado el profit a esta zona de aquí, que sería donde empieza, digamos, este segundo movimiento. Digamos, esta estructura la veríamos partido en un primer movimiento impulsivo y un segundo movimiento impulsivo. A ver, si lo vemos en 4 horas, no sé que lo veamos más claro, ¿no? Fijaos, tendríamos ese primer movimiento impulsivo, retroceso, y ese segundo movimiento impulsivo, que fijaos cómo lo he abordado. Entonces, zona importante sería esta, el techo del primer movimiento impulsivo, pero yo he alargado un poco aquí. De todas formas, aquí, si el precio llega aquí y lo puedo ver fácilmente, probablemente reduciría posiciones o por lo menos reducir posiciones y dejar lo mínimo a ver qué ocurre. Porque creo que si los mercados van a bajar, pues esto es muy fácil que pueda haber otra vez el tema de mínimos. Luego el australiano, fijaos que tenemos esta zona de relevancia. Fijaos que aquí tenemos un primer movimiento impulsivo, el proceso, segundo movimiento impulsivo, y tenemos una estructura ahora mismo de mínimos y máximos decrecientes. Zona importante, esto es el tema del COVID, resistencia, soporte, 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 resistencia, soporte, rompe resistencia, volvemos a hacer un poco de resistencia casi y llegamos a la resistencia.
Esta se me pasó, no vi un tipo de vela, le podía haber hecho otra entrada, pero no se la hice. Han estado positivamente bien. Zona más interesante a corto plazo, tenemos estos techos que han hecho un suelo y ahora de momento aquí estamos en estos. Este sería el último mínimo que hemos roto, hemos llegado al siguiente mínimo y ahora pues se mueve en esta zona de aquí. Entonces, una posible entrada, si el precio llega a subir otra vez a esta zona de aquí, por esta zona le podría probar una entrada bajista. Con un stop loss aquí y el objetivo sí que sería el primero sería este. Lo que pasa es que depende de la entrada, no sé si me entraría dentro del ratio beneficio. Pero como primer objetivo sería este y como segundo objetivo es la siguiente zona, que sería esta de aquí. Tenemos esta solución de máximos, máximos, mínimos, mínimos y máximos. Y aquí volvería a hacer esos mínimos. Esa sería a lo mejor la posibilidad. El Nikkei, fijaos que no me gustaba el Nikkei, pero sí que es verdad, porque había un mercado muy sucio, pero sí que es verdad que luego si yo hubiera visto un poco más cortoplacista, hubiera visto que aquí teníamos dentro de ese lateral alcista grande que tenemos dentro otro lateral, que sería esta zona de aquí. Aquí tenemos esta zona de máximos, máximos, mínimos, máximos. Esta zona de aquí es una zona muy buena. Y fijaos, aquí serían los otros mínimos. Entonces, esta zona de aquí era bastante positiva. Y esta no la hice. No la hice porque veía el mercado del Nikkei bastante sucio. Se ha escapado, por ejemplo, ahora ya no podemos hacer nada, ya estamos llegando a lo mejor al posible objetivo, o ya ha llegado, y aquí podemos retomar movimientos alcistas, porque a nivel un poco más time frame semanal, pues sí que es verdad que esta zona sería la siguiente interesante. Si estamos en ese mercado bajista, que creo que estamos, este bear market. Lo veremos. Y por último, vamos a ver el China 50. El China 50 es de los únicos índices a lo mejor que podría estar viendo largos. Por políticas monetarias que creo que están haciendo ahora, políticas monetarias del Banco Central de China expansivas, porque tienen una inflación bastante controlada, creo que no llegaban al 2 o al 2 y poco, o al 3, no me acuerdo. O sea, tenía los problemas de inflación no tenía como Europa o Estados Unidos y estaba creo que haciendo políticas expansivas. Entonces, si hace políticas expansivas, creo que los precios pueden subir. Aparte, fijaos que el Nikkei, este índice ya ha caído un 45%, que es bastante. Aquí tenemos un suelo importante, que es el tema del suelo del COVID. Pero sí que es verdad que ahora mismo estamos digamos, estamos haciendo techo en esta directriz bajista. Y esta zona de aquí. O sea, habría que ver a ver cómo actúa ahora el precio. Tenemos un primer movimiento impulsivo, que es este, un retroceso, un segundo movimiento impulsivo, que también lo ha hecho, y ahora estamos haciendo esa corrección de este segundo movimiento impulsivo. Estaremos a lo mejor, digamos, trazando esta directriz alcista. A ver qué hace esta directriz. Sí, cuando aquí la respete, no sé si la respetará, yo creo que es fácilmente que no, y de aquí podamos ver movimientos. Si llegara al precio esta zona de aquí, esta zona me parecería una zona muy, muy interesante para el tema de la compra. Cojones. Esta zona de aquí me parecería interesante para la compra. Me gusta. Y esta zona de aquí, ¿sería interesante para hacer una compra? Depende, porque si el objetivo pudiera ser aquí, esta zona de aquí, sí. Que fijaos que es la siguiente zona. Porque la siguiente zona más interesante y más a largo plazo estaríamos hablando de resistencia, resistencia, soportes, 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 resistencia. Sería volver el precio a esta zona de aquí. Pero creo que ahora es más factible ver algún tipo de lateral en esta zona de aquí. Esto sería importante, pero sí, yo creo que sí. Esto o incluso verlo por esta zona de aquí. Hay cojones, tío, borrado.
buscarlo en esta zona de aquí. En caso de que pudiera hacer ese doble suelo y de allí, o esa zona lateralizada. Sí, yo creo que a lo mejor sería más interesante esta zona de aquí. Ver que el precio no supera aquí. Porque creo que es más fácil que ahora mismo el precio se lateralice que haga aquí, por lo menos en China, algún mínimo de crecimiento. De todas formas, hay que esperar a ver qué pasa y cómo actúa el precio. Es que muchas veces los análisis pues, pueden variar, de una semana a otra pueden variar dependiendo de lo que haya hecho el mercado, ¿no? Entonces, hay que estar siempre reanalizando, hay que estar siempre, digamos, regrafitando, o sea, hay que borrar líneas, hay que seguir marcando líneas porque el precio digamos, se mueve constantemente, se mueve cada día de una forma, entonces hay que estar redibujando, hay que estar reanalizando, porque a veces las ideas pueden cambiar. O sea, la visión de hoy, la semana que viene podría ser totalmente diferente. Una mala noticia, una mala decisión de los bancos centrales, cualquier cosa se puede, digamos, que te puede hacer cambiar de idea. Así que nada, sin más, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ese like, compartir y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre digo, si alguien tiene dudas o preguntas, a comentarios las responderé lo más brevemente posible. Si alguien quiere que analicemos algún activo en concreto, también a comentarios y le echaremos un vistazo en el siguiente vídeo. Así que sin más, me despido. Espero que estéis bien, que vayan por la tarde y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, bye, abrazos.